La historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria no es solo la de un narcotraficante que llegó a ser el más buscado del planeta. Es la de un joven que nació en la miseria, en un rincón humilde de Colombia, y que, a través de una ambición desmedida y una frialdad implacable, se convirtió en el hombre más rico y poderoso de su país. Una transformación tan extrema que parece salida de una película, pero que fue tan real que marcó a generaciones enteras. Escobar nació el 1 de diciembre de 1949, en Río Negro, Antioquia, pero creció en Medellín, en un hogar donde las oportunidades eran escasas. Su padre, un campesino dedicado a la tierra, y su madre, una maestra rural, apenas podían sostener a la familia. El joven Pablo creció rodeado de carencias, conociendo desde temprano lo que significaba luchar por cada peso. Su infancia se vio marcada por la necesidad, y esa experiencia lo moldeó con un hambre voraz de poder y riqueza. En esas calles polvorientas y barrios marginales, Escobar aprendió a sobrevivir. Desde niño, ya destacaba por su carácter fuerte y por la obsesión con no morir pobre. Una frase que más tarde repetiría a sus allegados con total convicción. En un país golpeado por la desigualdad social, con pocos caminos legítimos para ascender, el joven Escobar comenzó a mirar hacia los bordes de la legalidad. Allí donde se movía el contrabando, los negocios turbios y la ley del más astuto, Pablo empezó a construir su destino. Muchos lo recuerdan como un muchacho inquieto, rebelde y con un magnetismo particular. Mientras sus compañeros soñaban con empleos estables, Escobar soñaba con grandeza, con riquezas inimaginables. No le bastaba con sobrevivir, quería dominar, ser alguien que el mundo recordara. Y esa ambición sería la chispa que encendería una de las historias más oscuras y fascinantes del siglo XX. Antes de convertirse en el llamado patrón del mal, Pablo fue simplemente un joven con hambre de oportunidades. Sus primeros pasos en el mundo ilegal no tenían aún nada que ver con la cocaína. Se dice que empezó revendiendo piedras de lápidas robadas de los cementerios, luego vendiendo cigarrillos de contrabando y participando en pequeños fraudes callejeros. Actividades menores que ya dejaban ver su astucia y su capacidad para moverse en los márgenes de la sociedad. Colombia, en aquel entonces, atravesaba momentos convulsos: violencia política, pobreza masiva y un Estado débil que no alcanzaba a dar respuesta a las necesidades de su pueblo. Ese escenario fue el terreno fértil para que personajes como Escobar pudieran prosperar. Mientras la mayoría veía solo obstáculos, él veía oportunidades. No se conformaba con la miseria en la que había nacido, quería escapar de ella a cualquier precio. Y es aquí donde empieza la verdadera transformación. De las calles sin asfalto y los barrios polvorientos, Escobar comenzaba a tejer los primeros hilos de lo que más tarde sería un imperio criminal, capaz de desafiar incluso a gobiernos enteros. Una historia de ambición, lujo, violencia y poder absoluto que sigue causando polémica hasta hoy. Pero antes de sumergirnos en su ascenso al trono del narcotráfico, quiero que formes parte de esta experiencia. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo, porque así sabré hasta dónde llega esta historia y qué tan lejos viaja el nombre de Pablo Escobar. Lo que descubrirás a continuación no es simplemente una biografía, sino un relato de contrastes extremos, de la pobreza más dura al lujo más insultante, del anonimato total al protagonismo mundial, de ser un joven cualquiera en Medellín a convertirse en un mito de poder y terror. En los próximos minutos exploraremos cómo un muchacho con un origen humilde, casi invisible para la sociedad, se transformó en el arquitecto de uno de los imperios criminales más grandes que haya existido. Una metamorfosis que muestra tanto la crudeza de la ambición como la fragilidad de un país frente a la corrupción y la violencia. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te va a sorprender, sino que te hará reflexionar sobre cómo alguien que lo tuvo todo para ser un hombre común, eligió el camino que lo llevaría a la gloria y a la condena eterna. La niñez de Pablo Escobar estuvo marcada por la escasez. Creció en un barrio modesto de Medellín,
rodeado de casas humildes y calles sin pavimento. Mientras otros niños jugaban sin mayores preocupaciones, él sentía desde muy joven que la pobreza no era una etapa pasajera, sino una cadena de la que debía escapar a toda costa. Su madre, Hermilda Gaviria, enseñaba en una escuela rural y transmitía disciplina, pero el joven Pablo veía en su entorno que la educación formal no siempre era un camino seguro para salir adelante. Su padre, Abel Escobar, trabajaba la tierra, aunque lo que producía apenas alcanzaba para alimentar a la familia. En ese ambiente, el joven Pablo comenzó a demostrar una personalidad distinta. No era conformista ni se resignaba a vivir en la misma situación que sus padres. Desde los primeros años de su adolescencia, repetía una frase que se convertiría en su mantra: «Prefiero una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos». No se trataba de valentía infantil, sino de un reflejo de su mentalidad desafiante, siempre buscando saltarse las reglas para alcanzar sus objetivos. Los primeros negocios de Escobar fueron pequeños, pero reveladores. Se decía que robaba lápidas de los cementerios para revenderlas a comerciantes que, después de pulirlas, las ofrecían como nuevas. Aunque esto pueda sonar grotesco, mostraba su capacidad para ver oportunidades en lugares donde otros solo veían desperdicio. También se involucró en el contrabando de cigarrillos y alcohol, aprendiendo a moverse en redes ilegales que le abrirían puertas más adelante. La adolescencia de Escobar fue una escuela del crimen. Allí forjó contactos, cultivó su fama de joven audaz y desarrolló la habilidad de inspirar lealtad entre quienes lo rodeaban. No solo era astuto, sino que también sabía convencer a los demás de seguirlo. Esta mezcla de carisma y ambición sería clave en su futuro. Colombia en los años 60 y 70 era un país con profundas desigualdades sociales. Los barrios pobres estaban llenos de jóvenes sin futuro, dispuestos a arriesgarlo todo por un poco de dinero rápido. Escobar supo leer esa realidad y convertirla en una oportunidad. Mientras muchos veían la violencia como un obstáculo, él la utilizó como un recurso. Desde muy temprano entendió que en un mundo sin reglas claras, la audacia y la brutalidad podían ser más efectivas que la educación o el trabajo honesto. Poco a poco, su círculo de actividades fue creciendo. De los pequeños fraudes pasó a trabajos más arriesgados: contrabando de electrodomésticos, automóviles robados y tráfico de marihuana. Medellín, por entonces, era una ciudad en expansión, con un puerto cercano que facilitaba la entrada y salida de mercancías ilegales. Escobar se movía con facilidad en este ambiente, siempre buscando escalar un peldaño más en la pirámide del crimen. Un episodio que muchos recuerdan de sus primeros años fue su participación en el robo de automóviles. Escobar no solo se dedicaba a robarlos, sino que creó una red de distribución. Compraba policías, revendía las piezas y generaba un negocio rentable en muy poco tiempo. Este tipo de operaciones mostraba que no era un delincuente improvisado, sino alguien con visión empresarial, incluso dentro del mundo ilegal. Más adelante, Pablo entró en contacto con contrabandistas de marihuana. Era el primer acercamiento serio con el mundo de las drogas, pero aún no imaginaba que su destino estaría ligado a una sustancia mucho más lucrativa: la cocaína. Sin embargo, esta etapa fue esencial, porque lo conectó con traficantes, rutas clandestinas y métodos de transporte que luego serían fundamentales en su imperio. El joven, que había nacido sin nada, comenzaba a amasar un capital modesto. No eran millones, pero para los estándares de su barrio, Escobar ya era alguien que vivía mejor. Tenía dinero para vestirse bien, invitar a sus amigos y ganarse la admiración de otros jóvenes que lo veían como un líder. Su reputación crecía, y con ella su deseo de ir más lejos. En medio de este camino, Pablo también mostraba su otra cara, la de benefactor incipiente. Aunque aún no era el magnate que construiría barrios enteros, ya compartía parte de sus ganancias con amigos, vecinos y conocidos. Esto no solo le daba popularidad, sino que sembraba la imagen de alguien que no olvidaba de dónde venía, aunque sus métodos fueran cuestionables. Lo que estaba ocurriendo era el inicio de la transformación. De un niño pobre y sin perspectivas,
Escobar se estaba convirtiendo en un joven delincuente con hambre de grandeza. Cada paso en el mundo ilegal era un peldaño hacia un futuro donde la pobreza quedaría atrás para siempre. Pero antes de seguir explorando cómo Escobar se adentró de lleno en el narcotráfico y cómo la cocaína cambiaría no solo su vida, sino la historia de Colombia, quiero detenerme un momento para hablar contigo. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete ahora mismo para no perder los próximos videos. Historias como la de Pablo Escobar muestran hasta dónde puede llegar la ambición humana, y lo que descubrirás en los siguientes bloques es aún más impactante. El joven Pablo Escobar ya había probado el sabor del dinero fácil con el contrabando de cigarrillos, autos robados y marihuana. Sin embargo, esos negocios eran apenas una sombra de lo que estaba por venir. A comienzos de los años 70, Colombia se convirtió en el epicentro de una nueva mercancía que transformaría la economía criminal del mundo: la cocaína. Estados Unidos atravesaba una época de consumo desenfrenado. La cocaína, antes reservada a círculos exclusivos, empezó a expandirse en las discotecas, universidades y fiestas de alto nivel. La demanda era tan grande que quienes lograban abastecerla podían multiplicar su fortuna de la noche a la mañana. Escobar lo entendió con claridad. Ahí estaba el camino que lo sacaría de la liga de pequeños delincuentes para convertirlo en un gigante del crimen. Los primeros pasos fueron tímidos: pequeñas cantidades transportadas en avionetas improvisadas, rutas clandestinas que aprovechaban la falta de controles en las fronteras. Pero Escobar tenía una visión más ambiciosa. No quería ser un intermediario, quería controlar la cadena completa, desde la producción en laboratorios ocultos en la selva hasta la distribución en las calles de Miami y Nueva York. Para lograrlo, se asoció con contrabandistas experimentados y con químicos que perfeccionaban el proceso de producción. La cocaína colombiana pronto se ganó la fama de ser la más pura del mercado, lo que disparó la demanda. Escobar organizó vuelos clandestinos, submarinos artesanales y hasta camuflajes en productos legales para transportar toneladas de droga. Su capacidad logística superaba a la de muchos estados, y en poco tiempo creó un sistema que movía millones de dólares cada semana. Lo que distinguía a Escobar de otros traficantes era su habilidad para combinar terror y generosidad. Por un lado, no dudaba en eliminar a quienes se interponían en su camino. Por otro, distribuía dinero en los barrios pobres de Medellín, construía canchas de fútbol y casas para familias necesitadas. Esa dualidad le ganó el apodo de Robin Hood Paisa. Para muchos, Escobar era un héroe que daba lo que el gobierno les negaba. Para otros era un monstruo sanguinario que corrompía todo lo que tocaba. Su influencia creció a un ritmo imparable. Los carteles de Medellín y Cali comenzaron a disputarse el dominio del mercado, pero Escobar pronto se convirtió en la cara más visible del narcotráfico colombiano. Su fortuna crecía tanto que llegó a gastar miles de dólares solo en bandas elásticas para sujetar los fajos de billetes. Según se dice, cada año perdía millones porque las ratas se comían el dinero almacenado o porque se descomponía bajo la humedad, pero eso no le preocupaba. Tenía demasiado. Escobar no solo acumulaba riqueza, también acumulaba poder. Compraba policías, jueces, periodistas y políticos. Para él, todos tenían un precio, y quien no aceptaba el dinero enfrentaba una sentencia mortal. Su famosa frase, plata o plomo, dinero o bala, se convirtió en su sello personal. El narcotráfico le dio a Escobar una plataforma que iba más allá de los negocios ilegales. Aspiró a la política, llegando incluso a ser congresista suplente en Colombia en 1982. Su estrategia era clara: usar la política para blindarse legalmente y proyectar una imagen de empresario respetable. Aunque ese intento terminó mal, mostró su ambición de convertirse no solo en un capo, sino en una figura de poder legítimo. Las cifras hablan por sí solas. En el auge de su imperio, el cartel de Medellín controlaba alrededor del 80% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. Escobar llegó a ganar más de $50 millones diarios.
Forbes lo incluyó en la lista de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna que superaba los 30.000 millones de dólares. Pero ese ascenso no estuvo exento de violencia. Escobar ordenó asesinatos de rivales, policías, jueces y periodistas que lo desafiaban. También llevó a cabo atentados terroristas, como la explosión de un avión en 1989 y el bombazo contra el edificio del DAS en Bogotá. Su poder se construía sobre montañas de dinero, pero también sobre ríos de sangre. El Pablo Escobar que había nacido pobre ya era en este punto el patrón del mal. Un hombre temido en todo el mundo y adorado por miles en los barrios populares. La metamorfosis estaba completa, de las calles polvorientas a la cima del narcotráfico global. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. Si llegaste hasta aquí y no sabías de estos comienzos de Escobar, comenta abajo. Poder absoluto. Así sabré cuántos de ustedes están descubriendo la verdadera magnitud de este ascenso. En los próximos minutos veremos cómo Escobar no solo acumuló riquezas, sino que construyó un imperio que desafiaba al Estado colombiano y puso en jaque al propio gobierno de los Estados Unidos. Lo que viene a continuación es la etapa más impactante, el auge absoluto de un hombre que pasó de la miseria a un poder sin límites. En la década de 1980, Pablo Escobar alcanzó la cima de su imperio criminal. Lo que había empezado con pequeños contrabandos se transformó en un imperio que controlaba la mayor parte de la cocaína que circulaba en el planeta. Para muchos, Escobar no era solo un narcotraficante, era un estado paralelo dentro de Colombia, con más poder que instituciones oficiales y con una influencia que cruzaba fronteras. El dinero fluía a una velocidad imposible de calcular. Cada semana ingresaban cientos de millones de dólares en efectivo. Tanto era el volumen que los contadores del cartel de Medellín tenían que trabajar día y noche solo para organizar las montañas de billetes. Escobar llegó a gastar más de $2.000 mensuales únicamente en bandas elásticas para sostener los fajos de billetes. Se estima que en su punto más alto, su fortuna superó los 30.000 millones de dólares, colocándolo entre los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. La riqueza descomunal de Escobar le permitió construir un estilo de vida que parecía sacado de un sueño. En su famosa hacienda Nápoles, ubicada a las afueras de Medellín, construyó lagos artificiales, una plaza de toros, un zoológico privado con animales exóticos traídos de África y mansiones para sus invitados. Allí se organizaban fiestas que duraban días, con políticos, artistas y hasta futbolistas invitados, todos atraídos por el lujo y el poder que irradiaba el patrón. Sin embargo, el poder de Escobar no se limitaba a sus propiedades. Él entendía que la mejor manera de consolidar su posición era ganarse el corazón del pueblo. En los barrios más pobres de Medellín, construía viviendas, canchas deportivas y repartía dinero en efectivo. Para las familias que nunca habían recibido ayuda del gobierno, Escobar era visto como un salvador. Ese apoyo popular le garantizaba protección, silencio y lealtad. Cuando la policía entraba en esos barrios, muchos habitantes preferían defender al capo antes que colaborar con las autoridades. Pero su generosidad tenía un lado oscuro. Era parte de una estrategia calculada para sostener su imperio. Mientras regalaba casas y comida, mandaba a asesinar jueces, policías, periodistas y políticos que se atrevían a desafiarlo. La famosa frase «plata o plomo» definía su filosofía. Quienes aceptaban su dinero sobrevivían. Quienes lo rechazaban, morían. Durante esos años, Escobar desafió directamente al Estado colombiano. Ordenó atentados que sembraron el terror en el país. El más recordado fue la explosión del avión de Avianca en 1989, que dejó más de 100 muertos, y el atentado contra el edificio del DAS en Bogotá, que mató a decenas de personas. Su guerra contra el sistema judicial también incluyó el asesinato de candidatos presidenciales, como Luis Carlos Galán, quien representaba la esperanza de muchos colombianos para derrotar al narcotráfico. El Robin Hood de Medellín se transformó en el terror de Colombia.
La contradicción era evidente. Mientras en los barrios pobres su nombre era venerado, en las altas esferas del poder político y económico era considerado el enemigo número uno. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, lanzó una ofensiva sin precedentes para capturarlo. Pero Escobar parecía intocable. Su fortuna le permitía sobornar a todos los niveles de la autoridad. Había jueces que no dictaban sentencias contra él por miedo o por dinero. Había policías que, en lugar de perseguirlo, le servían como informantes. Incluso dentro del Congreso, había quienes lo defendían, demostrando hasta qué punto había infiltrado las instituciones. La vida de lujo y poder de Escobar era tan descomunal que incluso él mismo llegó a perder la noción de lo que significaba tener tanto dinero. En una ocasión, mientras se escondía con su familia en una finca, quemó más de $2 millones en efectivo para encender una fogata y calentar a su hija que tenía frío. Ese gesto, que para cualquier otra persona sería impensable, mostraba la magnitud de su riqueza. Sin embargo, con cada paso que daba hacia arriba, Escobar también acumulaba más enemigos. El cartel de Cali, sus rivales directos, comenzó a disputarle territorios y rutas de tráfico. Al mismo tiempo, la presión internacional se intensificaba. Estados Unidos exigía su extradición y el gobierno colombiano estaba cada vez más decidido a poner fin a su reinado. En este punto de la historia, Escobar ya no era simplemente un hombre rico. Era un símbolo de la contradicción más grande de Colombia, un benefactor para los pobres, pero un verdugo para el país entero. Su figura generaba debate. ¿Era un héroe que ayudaba a los olvidados o un villano que sumía a su nación en la violencia y el dolor? Y esa es la pregunta que quiero hacerte ahora. ¿Crees que Escobar fue un héroe para los pobres o solo un villano? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber cómo ves tú esta parte de la historia. En el siguiente bloque, descubriremos cómo este hombre, que parecía invencible, empezó a enfrentar la caída más dramática de su vida. Una historia que muestra que, aunque la fortuna y el poder pueden parecer eternos, siempre existe un límite que incluso los más temidos no pueden cruzar. El imperio de Pablo Escobar parecía indestructible, pero como toda estructura construida sobre sangre y corrupción, estaba destinado a caer. A comienzos de los años 90, su poder empezó a resquebrajarse. La presión internacional, los enemigos internos y la traición de algunos de sus aliados marcaron el inicio de un declive que terminaría en una de las persecuciones más intensas de la historia. Uno de los puntos de quiebre fue la extradición a Estados Unidos. Para Escobar, esa posibilidad era inaceptable. Prefería morir en Colombia que pasar el resto de su vida en una cárcel norteamericana. Esa obsesión lo llevó a desatar una guerra abierta contra el Estado. Ordenó asesinatos de jueces, policías y políticos que apoyaban la extradición, y llenó al país de terror con atentados y secuestros. Colombia vivía bajo la sombra de su poder y de su violencia. En 1991, en un movimiento que dejó al mundo en shock, Escobar negoció su propia rendición con el gobierno colombiano. Pero, como era de esperarse, lo hizo bajo sus condiciones. Construyó su propia prisión, conocida como La Catedral, un lugar que parecía más un club privado que una cárcel. Allí tenía lujos, visitas y control absoluto sobre lo que ocurría. Desde dentro, seguía dirigiendo su imperio, dando órdenes y acumulando más poder. Sin embargo, esa farsa no podía durar para siempre. Las presiones internas y externas obligaron al gobierno a intentar trasladarlo a una prisión más estricta. Escobar, previendo su captura, logró escapar en 1992. Ese fue el comienzo de su verdadera caída. A partir de ese momento, se convirtió en un fugitivo permanente, huyendo de las autoridades, de sus rivales y de la propia gente que antes lo había protegido. Durante 16 meses, Colombia entera se convirtió en un campo de caza. El gobierno, con ayuda de Estados Unidos y del grupo clandestino Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, organizó un cerco sin precedentes. Los Pepes, conformados por enemigos del capo, se dedicaron a eliminar a sus socios, destruir sus bienes
y cortar todas sus fuentes de financiamiento. Escobar pasó de ser el hombre más poderoso a un fugitivo desesperado, escondiéndose en casas cada vez más precarias, dependiendo de teléfonos mal asegurados y rodeado solo por un puñado de fieles. El 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar fue localizado en un barrio de clase media en Medellín gracias a una llamada telefónica que realizó a su hijo. Las fuerzas de seguridad rodearon la casa y tras un breve tiroteo, el hombre que había dominado a Colombia cayó abatido en un tejado. Su cuerpo fue exhibido públicamente, marcando el fin de una era. La muerte de Escobar fue celebrada por muchos, pero también llorada por otros. En Medellín, miles asistieron a su funeral, recordando al benefactor que había construido casas y canchas deportivas. Para unos, era un villano que había destruido al país. Para otros, un héroe que nunca olvidó a los pobres. Esa dualidad se mantiene hasta hoy y hace que su figura siga siendo tan polémica. El legado de Escobar es un espejo de contradicciones. Dejó tras de sí una Colombia herida, con miles de víctimas de la violencia del narcotráfico, pero también dejó la imagen de un hombre que, viniendo de la miseria, desafió a los poderosos y construyó un imperio. Su historia es la prueba de que la ambición sin límites puede llevar a la cima, pero también arrastrar a la caída más brutal. Hoy, Pablo Escobar es recordado en documentales, series, libros y películas. Su nombre genera fascinación y rechazo en partes iguales. Su vida inspira debates sobre moralidad, poder, corrupción y desigualdad social. Y aunque su final fue inevitable, la huella que dejó es tan profunda que, 3 décadas después de su muerte, su sombra sigue viva. Y ahora, quiero cerrar esta historia contigo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué otro personaje polémico quieres que traigamos en los próximos videos. Tu participación es lo que mantiene este espacio vivo y nos ayuda a seguir revelando historias que marcan al mundo. Así termina la increíble transformación de Pablo Escobar, de la miseria absoluta al poder más descomunal que haya visto Colombia, y de allí a una caída que se convirtió en leyenda. Una vida que nos recuerda que el dinero y el poder, por más grandes que sean, nunca pueden escapar del juicio de la historia.